Hola, hola, sean bienvenidos. Vamos a hablar ahora de lo que es la ciudadanía en la empresa. Habíamos dicho ya más o menos la noción histórica en el video anterior y vamos a revisar ahora qué es, en este caso, la ciudadanía en la empresa. Para entender en qué consiste esta noción, debemos subrayar la profunda e indisoluble unión del derecho del trabajo con el derecho constitucional y con el derecho internacional, particularmente de los derechos humanos, que puede resumirse en palabras de Héctor Hugo Barbagilata como el patrimonio radical de los derechos de los trabajadores, que consiste en el reconocimiento a título pleno de su integración en el sistema de los derechos humanos, que está conformado por el bloque constitucional, por una parte, de los derechos humanos laborales. Aunque la horizontalidad de los derechos se construyó desde el derecho laboral a inicios del siglo XX, perdón, y lo que ocurrió en sus orígenes fue una laboralización del derecho constitucional, como habíamos dicho, la eficacia horizontal ha tenido un segundo aire muy exitoso desde fines de los años 50. En efecto, la jurisprudencia alemana ha ido postulando la idea de la eficacia de los derechos fundamentales entre particulares bajo la denominación de la teoría de Drittwirkung der Grundrechte en horizontalidad. Es así como se habla en alemán en los distintos ordenamientos del sentido polivalente de los derechos esenciales laborales de la ciudadanía en la empresa, o los derechos laborales inespecíficos, como suele llamarse. De las denominaciones dadas, estimamos que la más acertada es la ciudadanía en la empresa, al expresar la idea de la proyección de los derechos ciudadanos de la persona que trabaja al interior del contrato de trabajo, específicamente como límites al poder del empleador. La referencia es una noción de ciudadanía amplia y simbólica, comprensiva de cualquier trabajador, incluso los inmigrantes y los ilegales. La horizontalidad de derechos implica, por tanto, en su versión más fuerte, que los derechos humanos no solo tienen una eficacia vertical, entendida como límites al Estado frente a las libertades del ciudadano, sino también una eficacia horizontal entre particulares. Por consiguiente, junto con los derechos humanos laborales propiamente tales, por ejemplo, la libertad del trabajo y su protección, la justa retribución y la libertad sindical, encontramos los derechos humanos que detenta el trabajador en cuanto persona y ciudadano, derechos civiles que no deberían quedar postergados por el hecho de ser parte de un contrato de trabajo, sin perjuicio de que sean adaptados, restringidos o modulados para dar cumplimiento al contrato. Con esto último queremos decir, por ejemplo, que si es un derecho de todo postulante a un cargo a no ser sometido a exámenes psicológicos de personalidad desvinculados con su capacidad para el trabajo, este derecho no es absoluto y perfectamente podría ser sometido a un test de personalidad una persona que pretende trabajar cuidando menores en riesgo social. Otro ejemplo lo constituyen las cámaras de seguridad, las cuales en principio no pueden ser instaladas con el fin de vigilar a los trabajadores, pero sí pueden implementarse por razones técnicas o de seguridad dentro de la empresa. Por ello se hace necesario distinguir en esta materia entre vida profesional y extraprofesional del trabajador. Y dentro de la vida profesional, claramente los derechos ciudadanos de la persona que trabaja operan como límite de las potestades del empleador. Como explica Bailos, la inserción del trabajador dentro de la empresa no implica la inexistencia de consecuencias limitativas al ejercicio de sus derechos fundamentales, conformando lo que este autor denomina las dos ciudadanías, el trabajador, una fuera y otra dentro de la empresa. Esta última, una ciudadanía atenuada, si se puede decir así. Con eso damos cabida a lo que es la noción de la ciudadanía en la empresa y de lo que significa, ¿no es cierto?, esta horizontalidad de derechos fundamentales entre empleador y trabajador. Derechos fundamentales que, si bien es cierto, están atenuados o pueden ser modulados por el empleador, siempre tienen como límite finalmente estas garantías fundamentales establecidas intrínsecamente en la Constitución Política del Estado.